Imagínate despertando en medio de la noche, completamente inmóvil. Quieres moverte, pero no puedes. Tratas de gritar, pero tu boca no responde. Y luego lo sientes, alguien, está en la habitación contigo. Es una sombra en la esquina, mirándote fijamente. Tu corazón late con fuerza, el miedo se apodera de ti. Pero, ¿es un fantasma o tu propio cerebro engañándote? A lo largo de la historia, incontables personas han afirmado haber vivido experiencias paranormales. Han visto espíritus, escuchado voces, sentido presencias. Y aunque la cultura popular nos dice que estos eventos podrían ser pruebas de lo sobrenatural, la ciencia tiene una explicación distinta. En este viaje, exploraremos cómo el cerebro humano es capaz de crear ilusiones tan convincentes que nos hacen dudar de la realidad. El cerebro humano es una máquina poderosa, diseñada para interpretar el mundo que nos rodea. Pero, ¿y si te dijera que muchas de las cosas que percibimos no son reales? Que nuestros sentidos pueden fallarnos, haciéndonos creer en cosas que jamás existieron. Vamos a adentrarnos en los misterios de la mente y descubrir cómo algo tan simple como una desconexión neurológica puede convertir nuestra propia imaginación en una pesadilla viviente. Algunas personas han sentido que sus cuerpos se separan de sí mismos, flotando fuera de ellos, observándose desde arriba. Este fenómeno, conocido como experiencia extracorporal, no es más que una falla en la integración sensorial del cerebro. Investigaciones han demostrado que, cuando ciertas áreas cerebrales son estimuladas, el sentido de identidad física puede fragmentarse, creando la sensación de estar fuera del propio cuerpo. Es una ilusión, pero para quien la vive, es tan real como estar despierto. La sensación de haber estado en otro plano de existencia o haber flotado sobre su propio cuerpo ha sido documentada en numerosos estudios. Algunos científicos creen que este fenómeno puede estar relacionado con la actividad en el lóbulo temporal y la forma en que el cerebro procesa la conciencia del yo. Pero entonces, si todo es producto de la mente, ¿qué tan real es nuestra realidad cotidiana? Otro de los grandes misterios es la parálisis del sueño. Es una experiencia aterradora, la persona despierta, pero su cuerpo sigue paralizado, como si estuviera atrapado en un estado entre el sueño y la vigilia. Durante este momento, el cerebro sigue soñando, lo que provoca alucinaciones intensas. Muchas personas han reportado ver figuras oscuras, sentir presencias malignas e incluso experimentar la sensación de que algo los aprisiona. Pero todo tiene una explicación, el cerebro está confundido, atrapado en un limbo entre la realidad y el sueño. La parálisis del sueño ha sido descrita en múltiples culturas con diferentes nombres. En algunas tradiciones se habla de demonios o espíritus nocturnos que atormentan a los durmientes. En otras, se menciona la visita de seres extraterrestres que inmovilizan a sus víctimas antes de abducirlas. Pero lo que realmente ocurre es que el cerebro despierta antes que el cuerpo, dejando a la persona atrapada en una encrucijada entre la vigilia y el sueño. La luz al final del túnel es otro de esos enigmas que han alimentado la creencia en el más allá. Personas que han estado al borde de la muerte describen haber visto una luz brillante y sentir una paz indescriptible. Sin embargo, estudios han demostrado que, en los últimos momentos antes de la muerte, el cerebro libera una cantidad masiva de actividad eléctrica. Es su último esfuerzo por sobrevivir, creando visiones que muchos interpretan como experiencias espirituales. Este destello de actividad en el cerebro puede generar alucinaciones tan intensas que quienes lo han vivido aseguran haber visto a sus seres queridos esperándolos en el otro lado. Pero, ¿y si no fuera el alma dejando el cuerpo? ¿Y si solo fuera el cerebro procesando la falta de oxígeno en sus últimos segundos de funcionamiento? Y si hablamos de lo inexplicable, no podemos ignorar la telepatía. La idea de que dos personas pueden comunicarse sin palabras ha sido tema de debate por siglos. Aunque no existen pruebas concluyentes de que podamos leer la mente de los demás, la ciencia ha logrado avances sorprendentes. Experimentos han demostrado que, mediante el uso de electrodos cerebrales y tecnología avanzada, es posible enviar pensamientos de una persona a otra. No es magia, es neurociencia.
La posibilidad de que en el futuro podamos compartir pensamientos sin necesidad de palabras no es un delirio de ciencia ficción. Las investigaciones en neurociencia están avanzando a pasos agigantados y podrían hacer realidad una de las habilidades más deseadas por la humanidad, la comunicación directa de mente a mente. El déjà vu es otro de esos fenómenos que nos hacen cuestionar la realidad. Es la extraña sensación de haber vivido un momento antes, aunque sabemos que es la primera vez. Investigaciones han revelado que este fenómeno ocurre cuando el cerebro procesa información nueva en la misma región donde almacena recuerdos antiguos. Es un fallo en la memoria, un pequeño error en la forma en que el cerebro codifica la información, pero la sensación de familiaridad es tan intensa que nos hace dudar de nuestra percepción. Algunas personas aseguran haber predicho el futuro, teniendo visiones de eventos que luego suceden. La ciencia ha encontrado que este fenómeno puede estar relacionado con la memoria prospectiva, la capacidad del cerebro para anticipar situaciones basándose en patrones previos. Lo que interpretamos como una premonición podría ser simplemente nuestro cerebro haciendo cálculos inconscientes sobre lo que es probable que ocurra. Las abducciones extraterrestres son otro misterio que ha desconcertado a muchas personas. Quienes aseguran haber sido secuestrados por seres de otro planeta describen experiencias similares: luces brillantes, parálisis, seres altos de ojos grandes. Pero estudios han demostrado que muchas de estas historias pueden estar relacionadas con la parálisis del sueño y los falsos recuerdos. El cerebro humano es capaz de crear recuerdos que nunca ocurrieron, especialmente cuando está influenciado por historias y creencias preexistentes. La posesión demoníaca ha sido un tema recurrente en diversas culturas, pero lo que antes se atribuía a fuerzas sobrenaturales hoy tiene explicaciones médicas. Trastornos neurológicos como la epilepsia del lóbulo temporal pueden causar alucinaciones auditivas y visuales, mientras que enfermedades autoinmunes como la encefalitis NMDA pueden provocar cambios de personalidad extremos, dando la impresión de que la persona está siendo controlada por una fuerza externa. Pero aún hay más experiencias que han sido catalogadas como paranormales y que la ciencia ha tratado de explicar. Uno de los fenómenos más extraños y aterradores es el llamado síndrome de la cabeza explosiva. No se trata de una explosión real, pero quienes lo han experimentado describen un fuerte estallido en su cabeza justo cuando están a punto de dormirse o despertarse. Este sonido es tan intenso que muchas personas creen que se ha producido una explosión real en su casa. Este fenómeno ocurre debido a una descarga anormal en el cerebro en el momento de la transición entre la vigilia y el sueño. Es una especie de cortocircuito neurológico que no causa daño físico, pero sí puede generar un miedo extremo en quienes lo padecen. El síndrome de la cabeza explosiva demuestra cómo el cerebro puede hacer que experimentemos sensaciones extremadamente vívidas sin ninguna causa externa real. Otro fenómeno aterrador que se encuentra en la intersección entre lo paranormal y lo neurológico es la síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Las personas que lo padecen sienten que su cuerpo cambia de tamaño de manera repentina, como si sus manos y pies se alargaran o encogieran. También pueden percibir que los objetos a su alrededor cambian de tamaño o que las distancias son diferentes a la realidad. Este trastorno ha sido relacionado con la actividad anormal en los lóbulos temporales y parietales del cerebro, y también puede ocurrir en personas que experimentan migrañas severas. Otro caso fascinante es el de los falsos despertares. Seguramente has tenido la sensación de despertar, levantarte, comenzar tu día y, de repente, darte cuenta de que sigues dormido. Los falsos despertares pueden ocurrir en bucles, haciendo que la persona experimente múltiples despertares sin poder salir de la ilusión. Esto puede ser aterrador y generar una gran ansiedad, sobre todo si se combina con la parálisis del sueño. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en el campo de la neurociencia del sueño y sugiere que el cerebro puede simular estados de vigilia mientras sigue atrapado en un estado de sueño profundo. Además, hay quienes aseguran haber vivido la experiencia de ver el futuro en sueños.
Aunque esto suena como una habilidad sobrenatural, la ciencia lo ha explicado a través de la forma en que el cerebro procesa la información. A menudo, nuestro cerebro almacena detalles que no procesamos conscientemente, y cuando soñamos, esos fragmentos pueden reorganizarse y formar conexiones lógicas que parecen predecir eventos futuros. En realidad, lo que ocurre es que nuestra mente está haciendo una predicción basada en información ya adquirida, pero que no habíamos notado en el estado consciente. Por otro lado, están los efectos del sonido en la percepción paranormal. En muchos casos donde las personas afirman haber sentido presencias paranormales, se ha encontrado un denominador común: la exposición a frecuencias de infrasonido. Estas ondas sonoras de baja frecuencia pueden hacer vibrar nuestro cuerpo sin que las escuchemos conscientemente, generando sensaciones de ansiedad, incomodidad y la impresión de que hay una presencia cerca. Investigaciones han demostrado que ciertos edificios embrujados presentan estas frecuencias debido a su estructura o a electrodomésticos funcionando en el entorno, lo que refuerza la idea de que la percepción de lo paranormal puede estar influenciada por factores ambientales. Uno de los aspectos más inquietantes de la mente humana es su capacidad para crear recuerdos que nunca existieron. Existen casos documentados de personas que afirman recordar eventos que en realidad nunca ocurrieron y están convencidas de que son verdaderos. Este fenómeno es conocido como falsas memorias y ha sido estudiado ampliamente por psicólogos y neurocientíficos. Se ha demostrado que la memoria humana no es como una grabación perfecta, sino que está sujeta a reconstrucción constante. Un pequeño detalle implantado en una conversación, una fotografía alterada o incluso la sugestión pueden hacer que alguien recuerde algo que jamás sucedió. Y no podemos dejar de lado el fenómeno de las voces fantasma. Muchas personas aseguran escuchar voces susurrando su nombre cuando están solos. Este fenómeno es más común de lo que parece y tiene una explicación científica. Nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones y sonidos en el ambiente, incluso cuando no los hay. La corteza auditiva puede interpretar ruido blanco como una voz humana debido a su tendencia a buscar significado en estímulos sin estructura clara. Es por eso que, en ciertos estados de fatiga o ansiedad, podemos percibir sonidos que en realidad no existen. Todos estos fenómenos, aunque parecen sacados de una película de terror, tienen raíces en el funcionamiento del cerebro humano. La mente es un órgano poderoso, capaz de hacer que lo irreal se sienta más real que la propia vida. Pero aunque la ciencia ha explicado muchos de estos misterios, quedan aún muchas preguntas sin respuesta. Al final, todos estos fenómenos tienen algo en común: nuestro cerebro es una máquina increíblemente compleja, capaz de engañarnos, de crear mundos que no existen, de hacernos sentir cosas que no están allí. Y aunque la ciencia ha desentrañado muchos de estos misterios, aún hay mucho por descubrir. La pregunta es, ¿cuánto de lo que creemos real es simplemente una ilusión? ¿Cuántas de nuestras experiencias están determinadas por nuestra propia mente? Tal vez, lo paranormal no esté en el mundo exterior, sino dentro de nosotros mismos. Quizás, el mayor misterio no sea lo que nos rodea, sino lo que ocurre dentro de nuestra propia conciencia.